El día de hoy quiero compartirles la palabra de Dios con el título La vida puede cambiar. ¿Podrían repetir conmigo? La vida puede cambiar. Una vez más, la vida puede cambiar. El pasaje bíblico en el que vamos a estar basando esta enseñanza es Génesis capítulo 50, versos 15 al 21. Quisiera comenzar diciendo el día de hoy que la situación más terrible en la que una persona se puede encontrar es cuando ha aceptado y ha creído en su corazón que su vida no puede cambiar. Cuando uno piensa de esta manera, todas las puertas se cierran delante de él, todos los caminos se bloquean y entonces se pierde la esperanza. Entonces la vida se vuelve amarga, desesperante, se vuelve una vida sin rumbo y sin sentido. No obstante, el Dios de la Biblia nos ofrece un camino de esperanza a todos nosotros, aun cuando estamos atravesando los momentos adversos o que nos parezcan imposibles de resolver. No importa si una persona está rodeada de tribulaciones o de problemas, no importa si está en medio de sufrimientos o viviendo el peor momento de su vida, si la gracia y el poder de Dios intervienen en la historia de esta persona, tal puede experimentar un cambio de circunstancias. Pasará de lo peor a lo mejor, pasará de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Esto es a lo que yo llamo el cambio de historia y el cambio de rumbo. Y esto fue precisamente lo que ocurrió en la vida de José, quien es el protagonista de la historia del día de hoy. A la edad de 17 años, él fue vendido por sus hermanos, ya que experimentó el odio amargo que ellos tenían contra José. Ellos odiaban, envidiaban la vida de José y por eso terminaron vendiéndolo a los ismaelitas, que lo llevaron como esclavo a Egipto. Y allá en aquel lugar olvidado, donde todo era adverso, donde todo era contrariedad, Dios obró poderosamente. En ese lugar él trabajó durante 10 años en la casa de un hombre llamado Potifar, y José desempeñó el trabajo de mayordomo. No obstante, por el constante acoso sexual de la esposa de Potifar, él fue difamado y arrojado en la cárcel, porque para José lo más importante no era el placer, no era el momento, sino era honrar a Dios y mantener su fidelidad delante de Dios. En Génesis capítulo 39, si viene conmigo, versículos 7 al 9, leemos una pincelada de esta historia que estoy mencionando. En aquel lugar, en aquella casa de Potifar, él estaba experimentando el acoso, pero se mantuvo fiel a Dios, porque valoraba más la gloria de Dios que los placeres y deleites temporales. Génesis 39, versos 7 al 9, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y note las palabras de José a continuación: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En aquel lugar, José, olvidado por los demás, marginado por sus hermanos, vendido como esclavo, él todavía mantenía su integridad y decía: ¿cómo puedo yo hacer este grande mal? ¿Cómo podría yo fallar a la gloria de Dios? Fue debido a su integridad y a su compromiso con la rectitud que fue difamado y fue tratado injustamente. Llevado a la cárcel, tuvo que pasar 3 largos años en ese lugar, hasta que un día se presentó la oportunidad de interpretar un sueño que había tenido Faraón, el monarca de Egipto. Y tras este evento se convirtió en la mano derecha de Faraón, llegando a ser el gobernante de la nación de Egipto. En el capítulo 41, versos 39 en adelante, venga también conmigo, encontramos escrito lo siguiente. Génesis 41, 39, y dijo Faraón a José: Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón
quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. El cambio de historia y el cambio de rumbo producido por Dios en la vida de José, mis amados, es extraordinario e inimaginable. Lo peor que nos puede suceder en la vida a nosotros que vivimos en el siglo XXI es aceptar el pensamiento de que nuestra vida ya no puede cambiar, de que todo está perdido, de que ya nada se puede hacer y de que nos encontramos en el final de nuestra historia. Sin embargo, el Dios de la Biblia nos enseña a través de la vida de José que aunque estemos frente a un panorama adverso, aunque estemos frente a un panorama demoledor, la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. Y este es el mensaje que quiero compartir con ustedes, mis amados, que la vida todavía puede cambiar, que no importa el lugar en el que nos encontremos, la situación amarga o adversa que estemos viviendo, todavía un cambio puede suceder. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo: la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. La vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. Diga conmigo: mi vida va a cambiar. Tras este evento ocurrido en la vida de José, cuando el hambre sobrevino en toda la tierra y la familia de José se vio obligada a trasladarse a Egipto, ya que era el único lugar en donde había que comer, tuvo lugar un evento todavía más asombroso. Cuando él volvió a ver a sus hermanos después de 13 largos años, recuerde que ellos lo habían vendido, lo habían tratado injustamente, pero ocurrió un evento sorprendente. En Génesis 50, que es el pasaje que estamos leyendo, verso 15 en adelante, encontramos esta escena conmovedora. José tenía todas las razones para odiar, para mantenerse dolido en su corazón y actuar en contra de sus hermanos. Pero sucedió lo siguiente. Génesis 50, verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, y esto no es algo que sepamos a ciencia cierta, no sabemos si de verdad el padre de José mandó estas cosas o si los hermanos de José asustados dijeron esto, pero dice el versículo 17: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Creo que hay muchas lecciones que podemos aprender sobre la vida de José y de cómo Dios puede intervenir también en nuestra historia para cambiar el rumbo de nuestra vida. José nos enseña que de nada sirve vivir con un corazón amargado, con un corazón resentido, con un corazón de odio hacia los que nos han hecho el mal. Porque a final de cuentas, Dios cambia, Dios transforma el mal siempre en una bendición. Recuerden esto, mis amados: la vida puede cambiar. En la vida de José vemos reflejada esta verdad, que cuando todo estaba perdido, cuando él estaba olvidado, Dios hizo un milagro, Dios obró poderosamente. Ahora, en la Biblia no solamente encontramos la historia de José como una excepción, sino que cuando usted lee la Biblia con cuidado, se va a dar cuenta de que este fue el proceder de Dios en cientos de ocasiones. Dios obró siempre cambiando lo peor a lo mejor, la muerte por vida, la oscuridad en tinieblas. Ese es el proceder de Dios, amados. Lo hizo no solo con José, sino 430 años más tarde con el pueblo de Israel. Recuerden que ellos habían estado como esclavos en aquel lugar, pero Dios los sacó de la esclavitud. Dios oyó el clamor de ellos y les envió a Moisés. Y cuando Moisés los sacó, se dirigieron al desierto. Pero hubo un evento en particular cuando ellos estaban frente al Mar Rojo y los egipcios venían detrás de ellos queriendo acabarlos y matarlos. El panorama era oscuro.
El diagnóstico de muchos hubiera sido solo muerte, pero Dios nuevamente cambió la historia y el rumbo de su pueblo. En Éxodo capítulo 14, vengan conmigo también, por favor, al versículo 21. Encontramos que aunque todo era desesperación, aunque todo era amargura, resentimiento, Dios obró un milagro. Éxodo 14, verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amados, esta es una manifestación del poder y de la gracia de Dios que transforma lo peor en lo mejor. Dios hizo un milagro cuando su pueblo estaba afligido. Moisés clamó: Dios, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor le responde: extiende tu vara y divide las aguas y crucen en seco. Y no ha habido otra ocasión, ni siquiera la ciencia en nuestros días puede repetir un milagro como este. Cuando el pueblo de Dios se ha visto rodeado, perseguido y oprimido, Dios puede obrar un milagro, hermanos. Dios ha obrado en el pasado y puede hacerlo también en el presente. Además, encontramos la historia de una viuda llamada Ana. Ella anhelaba tener un hijo, ella anhelaba cargar a un bebito en sus brazos, pero el diagnóstico era viudez. Era estéril, ¿sí? Era una mujer que no podía tener hijos. Ella anhelaba de todo corazón poder concebir, pero su sueño estaba lejos de realizarse. Además de esto, su enemiga, su contrincante Penina, la humillaba y la hacía sentir mal. Y en su amargura, ella oró a Dios y un milagro sucedió. Dios, ten misericordia, le dijo al Señor, acuérdate de mí. Si me das un hijo, te lo voy a dedicar. ¿Y sabe qué sucedió? Dios también intervino en la historia de esta mujer. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9 en adelante. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aunque ella estaba muy dolida, ella estaba muy deprimida, acudió al Señor en medio de su circunstancia, en medio de su problema, y cuando la gracia y la misericordia de Dios hicieron acto de presencia, ella sufrió el cambio de historia y el cambio de rumbo. En los versículos 19 al 20, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Cuando la gracia de Dios interviene, cuando la misericordia de Dios llega a tu vida, entonces tu vida puede cambiar. Quizá el ejemplo más asombroso en la Biblia de cómo la muerte es cambiada en vida y de cómo lo peor es cambiado en lo mejor, es la muerte del Señor Jesús. Él era un maestro amado por el pueblo. La gente se reunía alrededor de él para escuchar la palabra de Dios. Ellos eran consolados, fortalecidos, llenos de esperanza siempre que Jesús hablaba. Pero por otra parte, los gobernantes, los líderes políticos, los líderes religiosos odiaban a Jesús. Tenían envidia de él, del éxito de su ministerio. Y por eso, movidos por esa envidia, crearon una treta y lo acusaron injustamente. Tras este evento, el Señor Jesús fue llevado una noche delante de los principales y fue acusado de blasfemo, de mentiroso, de traidor, de subversivo. Y cuando él marchó a la cruz y tenía sus brazos extendidos allí derramando su sangre, sus discípulos perdieron la esperanza. El corazón de ellos se rompió pensando que todo estaba perdido. En Marcos capítulo 15, versículo 34, dice de esta forma: y a la hora novena,
Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de esto, él fue sepultado y una gran roca se rodó en la entrada de la puerta. Toda esperanza se había perdido. Todo lo que él había hecho parecía que no tenía significado. Después de esta muerte tan violenta, Pilato mandó que se le guardara en el sepulcro, puso soldados romanos afuera y todo parecía estar perdido. No obstante, a la mañana del domingo, un milagro asombroso sucedió y Dios demostró una vez más que la muerte puede ser cambiada en vida, que la desesperanza puede ser cambiada en esperanza también, que la oscuridad es cambiada en luz. En Mateo capítulo 28, versos 5 y 6, en este pasaje las mujeres que van a ungir el cuerpo del Señor Jesús con especias aromáticas, con perfumes, van preparadas, pero cuando llegan encuentran que la roca de la entrada está removida y al asomarse dentro ven a un ángel que les dice lo siguiente. Mateo 28, verso 5: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. Es el cambio de historia, es el cambio de rumbo. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, cuando el poder de Dios se manifiesta, pasamos de lo peor a lo mejor, de la muerte a la vida. El ser humano, después de la caída de Adán y Eva, cuando ellos dieron la espalda a Dios, siguiendo su propio pensamiento, a partir de entonces, el hombre es un ser que vaga por la vida sin rumbo, desesperado, amargado, enojado. La muerte y la desesperanza predominan en su corazón. El hombre, ya que vive lejos de Dios por causa de su pecado, se encuentra en la terrible condición de que tiene que vérselas en la vida por sí mismo. Sin embargo, Jesús vino al mundo. Él vino hace 2000 años para abrir un camino de esperanza, un camino de reconciliación para todos nosotros. Y si creemos en Jesús, podemos reconciliarnos con Dios y ya no tenemos que vagar solos en la vida. Hoy muchos están sintiéndose deprimidos, están cansados y abrumados por la vida porque caminan sin Dios, caminan sin Cristo. Pero tan pronto nos volvemos a Él de todo corazón, comenzamos a experimentar la ayuda de Dios. En Efesios capítulo 2, versos 12 y 13, podemos leer esto: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso, aquellos que creen en Jesús, mis amados, aquellos que le reciben como Señor y Salvador suficiente, ellos son reconciliados y son aceptados en la familia de Dios. Tales personas ya no están obligadas a vivir en la desesperanza, ya no están obligadas a vivir en la amargura de la vida. Dios interviene en ellos. Él manifiesta su poder y su gracia siempre que ellos lo necesitan y les bendice con el cambio de circunstancia, con el cambio de historia. ¿Por qué no recibe hoy a Cristo? ¿Por qué no le recibe en su vida y le reconoce como Señor y Salvador suficiente? Solo a través de Jesús podemos reconciliarnos con Dios. Quiero aprovechar para preguntar: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Acaso sigues siendo enemigo de Él por causa del pecado? ¿Sigues lejos de Él, sintiéndote desechado y rechazado? Hoy puedes venir y reconciliarte con Él por medio de la muerte de Jesús. Los tiernos brazos que se abrieron en la cruz del Calvario también hoy están disponibles para ustedes. Dice la Biblia que si creemos en Él, recibimos la bendición y el milagro de la vida eterna. Recibe a Jesús el día de hoy, acéptalo en tu vida. Ahora, para que nosotros podamos experimentar este cambio de vida, para que podamos experimentar el cambio de rumbo y de historia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es con lo que quiero terminar. Es cierto que muchas veces llegamos a encontrarnos nosotros en situaciones amargas y adversas, así como José, quizá vendidos, traicionados, heridos, olvidados,
O quizás somos como el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, una dificultad enorme que parece insuperable y tenemos a los enemigos detrás de nosotros, hemos recibido una amenaza de muerte. O quizás somos como Ana, que tenemos un anhelo y un sueño, pero este parece lejano e imposible. Es cierto que a veces en nuestra vida hay situaciones como estas. A veces la gente viene a la oficina, se deja caer pesadamente del sillón y me dicen: pastor, todo está perdido, no tengo esperanza, he arruinado mi vida. Se sorprenderían de cuántas veces he escuchado este tipo de frases en la oficina. Todo está perdido, no hay salida para mí, he perdido la esperanza. Si hoy nos encontramos en esta condición, hay una esperanza para nosotros. Hay todavía algo que podemos hacer y quiero decirles que para aquellos que están en Cristo, aquellos que le reconocen como Salvador suficiente, es decir, ellos no tienen una esperanza, un plan B fuera de Cristo, solo es Él su Salvador, solo es Él el mediador entre Dios y los hombres, y aquellos que reciben su señorío, aquellos que han dicho: Señor, tú vas a gobernar mi vida y yo voy a someterlo todo a la palabra de Dios, me voy a sujetar a ella. Hermanos, los que creen en Cristo de esta forma, ellos tienen esperanza, ellos pueden enfrentar, a diferencia de los que viven sin Dios, la vida, pueden enfrentarla con esperanza, sabiendo que Dios va a intervenir y va a hacer un cambio. Si tú crees en Cristo, tú también puedes experimentar esta bendición, porque tú eres oveja de su prado, tú eres su especial tesoro. Eres alguien a quien Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Él dijo: no os dejaré huérfanos. Tú no estás solo, hermano. Si has creído en Cristo, tú no estás desamparado. Así lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y quiero terminar con estos 3 aspectos. Si usted es de los que toma nota, escriba con letras mayúsculas, en primer lugar, para que podamos experimentar el cambio y el milagro en nuestra vida. Si estamos en una situación amarga, es que debemos arrepentirnos de todo corazón de una vida de desobediencia. Este es el primer paso que hay que dar. Si usted quiere experimentar el cambio de Dios en su vida, tiene que arrepentirse de toda desobediencia, de toda rebeldía que haya estado guardando en usted. La vida egoísta, la vida codiciosa, la vida siguiéndome a mí mismo debe ser echada fuera y removida de mi corazón. Hermanos, no se puede cambiar la circunstancia que estamos viviendo si no cambia primero nuestro corazón. Para que cambie nuestro rumbo, para que cambie nuestra historia, tiene que cambiar nuestro corazón delante de Dios. No podemos experimentar un milagro si vivimos en rebeldía, en oposición contra Dios. Quiero que consideremos las palabras del Salmo 34, verso 18. Miren lo que nos dice este pasaje. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Le parece si lo leemos todos juntos en una sola voz? Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué significa este pasaje? Mire lo que dice el Señor, que Él va a estar cerca. No dice de todo mundo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Aquellos que desisten a una vida rebelde. Aquellos que se rinden delante de Dios, bajan las manos y dicen: Señor, necesito de tu gracia. Los que han sido quebrantados y han reconocido que sin la ayuda de Dios es imposible, dice el Señor: yo estoy cerca de ellos. Yo me acerco a estas personas. Y dice además: y salva a los contritos de espíritu. La palabra salvación debe tomarse en este pasaje también como intervención de Dios. Y Dios interviene en la vida de los contritos de espíritu. ¿Qué es la contrición? ¿Qué es tener un corazón contrito? Esto se refiere al arrepentimiento genuino, a una transformación, a un cambio de pensamientos. Es decir: Señor, ya no voy a vivir a mi manera. Señor, ya no quiero seguirme a mí mismo, voy a obedecerte. Voy a conocerte, voy a servirte. El hermano Ricardo comenzó esta reunión diciéndonos que es importante conocer a Dios. El corazón contrito es el corazón que busca más de Dios, que quiere conocerle y seguirle. Hermano y amigo que nos visitas hoy,
Si tú quieres experimentar un cambio, tienes que arrepentirte de la vida rebelde, de la vida sin Dios. Cuando sientes que es el final, cuando sientes que todas las puertas están cerradas y que ya no hay a dónde ir, es momento de volvernos al Señor. Es momento de arrepentirnos, de extender nuestras manos a Él, de cambiar nuestro corazón. Si hoy estamos en una situación como esta, hay que arrepentirnos de una vida rebelde. Después de haber vivido una vida de corrupción y de crimen, Leo Di Arcangelo fue apresado en una cárcel de Filadelfia cuando tenía 30 años. Dentro de aquella celda, aquella noche de invierno, él caminaba afanosamente de un lado para otro, muy desesperado, muy ansioso, y comenzó a hacer un recuento de su vida. A la edad de 11 años, él había cometido su primer crimen. En un camión de pasajeros, él se había subido y en el momento oportuno le arrebató el bolso a una mujer y se bajó corriendo y huyó, y ese fue el principio de todos sus crímenes. Después pasó algunos años en la cárcel por vender droga y sin intenciones de cambiar, él comenzó a vender heroína y comenzó a llevar esa vida impía, todavía con más intensidad. Este hombre terminó en la cárcel, deprimido, y pensó que ya había sido el final, que allí terminaba todo. Y entonces, en esa cárcel oscura, a medianoche, la luna estaba pegando en la pared y descubrió una frase que estaba ahí escrita con letras burdas por otro prisionero antes que él. La frase que él leyó decía lo siguiente: cuando llegues al final de tu carrera y esto aflija tu mente, cuando parezca no haber otro camino de salida sino lamentar tus errores del pasado, vuélvete a Jesús. Vuélvete a Jesús. Cuando sientas que todo ha terminado, vuélvete a Jesús. Y este pensamiento comenzó a taladrar en su mente. No lo pudo dejar en paz y se dijo a sí mismo: es verdad, yo ya llegué al final de mi carrera, arruiné mi vida, todo termina aquí. ¿Y de qué me ha servido todo lo que hice? Y después de pensarlo por un rato, se arrodilló y oró a Jesús y le dijo lo siguiente: Señor, necesito tu ayuda. He hecho un desastre con mi vida, lo arruiné todo, pero por más que llore, no puedo cambiar el pasado. Si tú tienes algo que hacer conmigo en el futuro, yo lo acepto. Y a partir de ese momento comenzó a reunirse con un grupo cristiano que se reunía en la iglesia. Más tarde, en 1958, él cumplió su sentencia y pudo salir y comenzó a estudiar en el Seminario Reformado Episcopal de Filadelfia. Y el caso es que al final este hombre se convirtió en un predicador que visitaba a los presos en la cárcel. Él escribía tratados en sus cuadernos y los compartía con los presos, y siempre compartía el pasaje de Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué no nos volvemos el día de hoy? Si estamos viviendo una situación adversa, volvámonos a Dios de todo corazón. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer para experimentar un cambio y un milagro? Lo segundo es que no manche su vida con la queja y con la murmuración. Más bien alabe a Dios y dé gracias. Mire, si nosotros llenamos nuestra vida con quejas, maldiciendo nuestra situación, hablando mal de todo, ¿sabe qué va a suceder? La fe y la esperanza se van a secar en nuestro corazón. El atajo para destruir nuestra vida es la queja y es la maldición. Esa es la manera más corta de arruinarnos la vida. Quejarnos de todo lo que nos está sucediendo, maldecir nuestra vida, nuestras circunstancias, maldecirnos unos a otros. Esa, mis amados, es la clave para la destrucción en la vida. Es la receta para el fracaso. Pero si usted quiere ver un milagro, quiere ver un cambio, entonces tiene que cambiar la manera en la que habla, tiene que cambiar la manera en la que se expresa. Mire lo que dice el Salmo 50, versos 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué dice el Salmo? Sacrifica a Dios alabanza. ¿Cuántas veces nos sentimos con justa razón de criticar, de maldecir, de hablar mal de una situación o de una persona? ¿Cuántas veces estamos en nuestro derecho de quejarnos por algo que estamos viviendo? Y el salmista nos dice: sacrifica a Dios alabanza. ¿Sabe qué significa esto?
Es el acto de llevar todos nuestros sentimientos y todos nuestros derechos de quejarnos delante de Dios y decir: no los voy a ejercer, antes voy a bendecir y voy a alabar a Dios. ¿Sabe? Para destruir un hogar, solo tenemos que hablarnos mal unos a otros. Para destruir un matrimonio es muy sencillo. La esposa solo tiene que criticar al esposo en el momento más oportuno. La esposa tiene que buscar cualquier oportunidad para criticarlo frente a otros. Para acabar rápido con un matrimonio, el esposo tiene que maldecir a su esposa. Y esa es la manera más fácil. Pero ¿sabe qué? Si usted quiere edificar una vida diferente, sacrifique alabanza. Entregue sus sentimientos delante de Dios. Entregue su derecho de quejarse y bendiga al Señor. Dice este pasaje: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Entonces, hermano, cuando ores, cuando clames, Dios te va a oír y te va a responder. Tercero y último, si usted quiere cambiar su circunstancia y quiere experimentar el cambio de rumbo, entonces tenga un corazón perdonador y libre de resentimientos. Esta es la clave. Debemos tener un corazón perdonador y un corazón que se libra del resentimiento. Quiero preguntarte, hermano, ¿alguien te ofendió? ¿Alguien se ha declarado tu enemigo? A veces es fácil en las redes sociales encontrar muchas indirectas, ¿verdad? Encontramos que alguien nos escribe indirectas o alguien pone cosas contra nosotros y es fácil llenarse de resentimiento. Es fácil llenarnos de odio con el vecino. Es fácil llenarnos de odio con los familiares, pero si queremos experimentar un cambio y un milagro, hermanos, necesitamos quitar el resentimiento y el odio de nuestros corazones. No puede nunca coexistir en un mismo corazón la fe y el resentimiento. Así como el agua y el aceite no se mezclan, también el odio y la fe no pueden mezclarse. Uno de los dos tiene que salir. Uno de los dos tiene que desistir. ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor Jesús en Marcos 11, verso 25? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermano, no vivas con resentimiento y odio. Alguien dijo que el odio, ya que es dañarse a uno mismo, ya que es atentar contra la vida de uno mismo, el odio es como tomarse una copa de veneno y esperar que la otra persona sea la que muera. Eso es el odio y ese es el resentimiento. Hermano, si quieres experimentar un cambio y un milagro, tienes que parecerte a José, quien cuando sus hermanos vinieron delante de él tenía todo el derecho, pues era el gobernante de Egipto. Él pudo haberlos mandado a la cárcel, pudo haberlos humillado, pudo haber hecho de todo, pero dijo unas palabras impresionantes. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso los voy a juzgar yo? Y dice la Biblia que así, con esas palabras, a sus enemigos, a los que le arruinaron la vida, la juventud, se le fueron 13 años en la cárcel, a ellos, dice, les habló al corazón y los consoló. Para poder experimentar un cambio, necesitamos perdonar a nuestros ofensores. Necesitamos perdonar a aquel que nos ha hecho la guerra. ¿Por qué no perdonamos el día de hoy? ¿Hay alguien a quien tengas que perdonar? ¿A tu esposa, a tu esposo? ¿A un familiar, a un amigo? ¿A un maestro, a un vecino? Si quieres experimentar un cambio, tienes que tener un corazón perdonador. Hermanos, Dios quiere intervenir en nuestra vida. La vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. Podemos pasar de lo amargo a lo dulce, de la desesperanza a la esperanza, de la muerte a la vida. Dios obró así todo el tiempo en la Biblia. Pero para esto, hermanos, debemos arrepentirnos de todo pecado. Debemos dejar la vida desobediente. Debemos dejar de adorar ídolos, de ir tras las cosas de esta vida y volvernos de todo corazón al Señor. También debemos cambiar nuestro lenguaje y debemos aprender a bendecir, a sacrificar alabanza, a llevar nuestros sentimientos delante de Dios y dejarlos allí, renunciar a ellos y bendecir y hablar bien y alabar al Señor. Y también debemos dejar un corazón de resentimiento y de odio. Debemos tener un corazón que perdona las ofensas a los demás. Cuando así lo hagamos, el cambio y el milagro tendrán lugar. Incline su rostro y vamos a hacer una oración.
Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, porque a través de tu palabra nos encontramos una y otra vez con la verdad de que la vida puede cambiar. Aquel José, vendido por sus hermanos, terminó trayendo esperanza y siendo usado por ti para salvar aquella generación. El pueblo de Israel vagando por el desierto, cuando no había a dónde ir, tú abriste un camino delante de ellos. Aquella mujer llamada Ana, deprimida y olvidada, estéril, fue socorrida por ti y tú hiciste un milagro asombroso en ella. Asimismo, cuando el Señor fue sepultado y toda esperanza parecía estar perdida, Él se levantó de entre los muertos, resucitó y vive para siempre. Padre, en tu palabra vemos que la vida puede cambiar. Pero también sabemos, Señor, que debemos estar preparados para ese cambio. Debemos estar listos para ese milagro que tú harás. Pon tu mano en tu corazón, hermano, y dile al Señor: Padre, yo quiero dejar la vida de pecado. Yo quiero dejar la vida desobediente. Yo me quiero volver a ti. Yo quiero volverme a ti de todo corazón. Padre, perdóname todas mis palabras mal dichas, todas las quejas y murmuraciones que he dicho. A partir de hoy voy a acudir a ti y voy a sacrificar alabanza. Voy a bendecirte, Señor, voy a bendecir a mi prójimo, voy a hablar bien de mis circunstancias. Y hoy tomo la decisión y doy el paso para perdonar a mis ofensores. No voy a vivir con resentimiento y odio. Si te cuesta perdonar, hermano, si te cuesta pasar por alto la ofensa, pídele al Señor que te ayude. Amado Dios, ayúdame a perdonar. Padre, gracias porque aún hoy, en el siglo XXI, tú intervienes en la historia del hombre y nos haces pasar de lo peor a lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén.